Entonces veíamos, ¿cierto? Existe, que existe ciertos elementos que nosotros tenemos que tener para poder determinar ciertas variables que son relevantes para poder tener el diseño completo. ¿Se acuerdan cuáles eran? El peso aparente. Peso aparente, peso específico aparente. Y el tonelaje también. El tonelaje de mineral a tratar. Y esto también es de mineral. ¿Ya? ¿Qué más? La altura de la pila y el ángulo. La altura de la pila. ¿Ya? Y el ángulo. Pero no cualquier ángulo, sino que el ángulo de reposo. ¿Ya? Estos son los elementos que nosotros disponemos y que tenemos que tener en consideración para poder trabajar estos temas. ¿Ya? ¿Cuál de estos son propiedades del mineral? El peso específico. Peso específico. Entonces, el peso específico es una propiedad del mineral. ¿Y cuál más? El ángulo de reposo. El ángulo de reposo, ¿cierto? Y los otros dos, en este caso, ¿cierto? El tonelaje de mineral a tratar y la altura de la pila, son propiedades de, más que nada, de la planta que yo estoy utilizando o donde yo estoy trabajando. Entonces, eso es las definiciones, ¿cierto?, necesarias o mínimas para poder diseñar una pila de lixiviación. Entonces vamos viendo cómo eventualmente podemos trabajar una pila o qué podemos hacer con la información que nosotros tenemos. Ya, vamos a verlo aplicado de nuevo, igual que en el video, con ciertas toneladas de mineral a tratar. De mineral. Aunque para qué hago eso, sí, ya lo escribí antes, ¿cierto? Entonces, la idea sería trabajarlo ahora. Por ejemplo, el tonelaje de mineral a tratar, vamos a utilizar ahora un tonelaje de 323 toneladas. ¿Ya? Voy a necesitar una pila cuya altura va a ser de 2 metros, el ángulo de reposo va a ser de 30 grados, y el peso específico aparente del mineral lo vamos a dejar en 1,25 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que ahora ustedes dimensionen una pila de lixiviación que tiene efectivamente estas solicitudes, ¿ya? Una vez que lo hagan, esta parte es individual. Luego se van a juntar en grupos
para poder revisar que lo que hicieron está correctamente. Y finalmente nosotros nos vamos a reunir después de un cierto tiempo, cierto, adecuado para que ustedes trabajen. Se van a reunir, nos vamos a reunir, perdón, y yo les vamos a ir trabajando esto y ojalá que lleguemos al resultado final, ¿ya? Así que tómense unos 20 minutos para resolverlo solos y después entre ustedes se van a ir corrigiendo y para eso vamos a dar unos 10 minutitos, ¿ya? Eso. Ya, estimados, ahora los voy a pasar a algunos grupos de trabajo, en donde en unos 10 minutitos, la idea es que ustedes compartan entre ustedes qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y puedan corregirse eventualmente y ver qué es lo que se hizo bien o mal, para posteriormente volver acá y resolver el ejercicio para ver cómo está funcionando esto. Entonces, ahora los pasamos a grupos de trabajo. ¿Qué pasa acá? Acá está. Está en otra forma. Estos van a ser grupos aleatorios, por si acaso, ¿ya? Para que no van a ser los mismos de los laboratorios. Estimados, ¿cómo les fue? Bien, profe. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes quiere indicarme qué fue lo que fueron haciendo? ¿Cómo trabajaron el tema, cierto? Si al final como grupo determinaron cuáles habían sido los aciertos y errores si es que hubieron. Ya. Entonces, dígame. Perdón. Nosotros, había mandado a la sala 2, con mi compañía tuvimos los mismos resultados. Perfecto. Perfecto. ¿Encontraron, entonces, consideran que encontraron la solución al problema? Si se puede decir. Sí, pero Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más me cuenta su experiencia aquí en el trabajo grupal? Me salieron bastante tímidos, ¿eh? Ya, vamos revisando entonces. Bueno, nos dan un peso específico aparente de mineral. Recordemos que el peso específico aparente se diferencia de la densidad porque uno considera el aire que contiene, que viene contenido cuando yo apilo el mineral, y el otro no. El otro es única y exclusivamente la masa del mineral dividido el volumen del mismo. ¿Ya? Entonces, peso específico aparente considera aire, ¿ya? En un cierto volumen, y la densidad no la considera y es únicamente acerca del mineral mismo. Entonces nos dan, dígame. Usted cuando dijo eso, donde vi el video, en minería hay un concepto que se utiliza, que es la densidad esponjada, que es Sí. prácticamente lo mismo. Uh-huh. Es lo mismo que cuando haces la tronadura, el mineral obviamente se expande un poco el volumen y obviamente ahí se considera los espacios. Entonces en realidad, viéndolo desde ese punto de vista, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que hay varios conceptos que se van topando, o que si se te das cuenta, invitan a lo mismo.
ese concepto hace alusión, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos tronadura o cuando nosotros tenemos algún cambio de volumen violento. Entonces, ¿cómo varía Claro, toda también esta situación? se utiliza también, por ejemplo, cuando teníamos que calcular la cantidad de viajes que tenían que hacer los camiones Ujú. cuando se cargaban, porque cuando se carga el camión, igual hay ese espacio que es el mismo espacio que se forma en la pila. Entonces, Claro, con ese dato nosotros calculamos eh, la cantidad de volumen que tenía que tener, por ejemplo, el balde o el camión, y más o menos ahí saber cuántos viajes iba a hacer y cuánto era el tiempo y todo eso. claro. Pero el tema, la gran diferencia con eso es que eso es de un material, y no nos olvidemos de esta situación, porque estamos hablando de pilas de lixiviación. La densidad esponjada hace alusión a un mineral a secas. O sea, yo estoy transportando X mineral, ¿cierto? De un lado a otro, está en un stockpile, ¿cierto? Que ustedes tienen ahí, pero acá estamos hablando de una pila de lixiviación que está aglomerada. Entonces ahí hay una diferencia grande, ¿ya? Y obviamente también hacemos la alusión a que esto es cuando estamos tratándolo, ¿cierto? Y está eh, en un punto, ¿cierto? Bien, lo más compacto posible. En cambio, la densidad esponjada es, y también cuando yo estoy transportando y hablo de stockpile, el mineral está como quien dice relajado, ¿ya? No se busca la compactación ahí, se busca simplemente almacenar y transportar mineral, ¿ya? Ah, entiendo, entonces como eh, hay menos cantidad de finos también en la pila, ¿no? Por el tema de la aglomeración. Y Exacto. por ende también hay menos espacio, o sea, hay más espacio para haber menos finos, y por ende el peso específico también debería ser más bajo. Lo comprendiste. Entonces, nosotros teníamos, ¿cierto? Acá nuestro peso específico, ¿cierto? Y las toneladas a tratar de mineral, ¿ya? Vamos entonces a calcular primero que todo el volumen del mineral o de la pila que vamos a tener. Volumen de la pila. Esto se calcula, ¿cierto? Dividiendo 323 toneladas, o dicho de manera más genérica, el tonelaje de mineral a tratar, dividido por el peso específico del mismo. ¿Cuánto les dio ese valor, estimados? 258,4, profe. 258,4 metros cúbicos. Perfecto. Luego, nosotros, ¿cierto?, tenemos que hacer algunas relaciones considerando un poco la información que tenemos y las ecuaciones que debemos usar, ¿cierto? Entonces, el volumen de la pila yo también la puedo calcular de la siguiente manera. Como la altura dividido 3, factor de A por B, más A por B, más la raíz cuadrada de la multiplicación de todos estos elementos. Donde, si ustedes se recuerdan, estos elementos de aquí son los lados o las aristas, como le quieran llamar, de la superficie inferior de la pila, y esto de aquí son los lados o aristas de la superficie superior, la parte superior de la pila, ¿ya? Entonces, así es como nosotros relacionamos el volumen de la pila, ya sea desde el punto de vista geométrico, con un punto de vista de la cantidad de mineral a tratar. Y claramente nosotros tenemos una siguiente relación, vamos a ver si aquí tengo que
no me acuerdo muy bien. No, no tenemos. Ojalá que me salga bonito, ¿cierto? Que viene siendo algo así. ¿Ya? En donde nosotros tenemos una parte, ¿cierto? Que en este caso va a ser la altura que nosotros estamos analizando. En esta parte va a ir, por ejemplo, A, y aquí va a estar la parte más pequeña. Entonces, existe aquí una diferencia, que es la que nosotros vamos a considerar, ¿cierto? Con respecto, ¿cierto?, a el ángulo alfa. No nos olvidemos de aquí el ángulo alfa que nosotros tenemos, que es el ángulo de reposo. Entonces, tenemos la relación de que A menos, o sea, la distancia, ¿cierto?, de la parte superior, la base de la pila, y la parte superior, esa diferencia me tiene que ser igual a la del otro lado, ¿cierto? La otra cara de la pila, y todo esto tiene que ser igual a 2h dividido tangente de alfa, ¿ya? Esto ocurre porque efectivamente, si se dan cuenta, nosotros tenemos dos partes que analizar, que es básicamente esta diferencia de acá y esa diferencia de ahí. De ahí aparece el 2, por si acaso, para que lo tengan en consideración. Bueno, como ustedes se acuerdan, nos vamos a saltar esta parte de donde empezábamos a decir a obtener, ¿cierto?, la expresión que nosotros queríamos ver para el volumen de la pila en función a una, y vamos a ver, ¿cierto?, las simplificaciones que teníamos. En donde las simplificaciones son las siguientes. La primera, ¿cierto?, como es una pila cuadrada, es que los lados de ambas superficies, ¿cierto?, tienen que ser iguales. No hay diferencia entre uno y el otro, ¿ya? La expresión del volumen obviamente entonces cambia, y quedando, ¿cierto?, que el volumen geométrico, por decirlo de alguna manera, va a quedar como altura dividido 3 por a cuadrado más el otro lado, ¿cierto?, de la superficie menor, más la raíz cuadrada de a cuadrado por a cuadrado, ¿ya? Y claramente ahora podemos obtener, ¿cierto?, que a menos a va a ser igual a 2 veces h dividido la tangente de alfa, y en este caso nosotros, ¿cierto?, vamos a decir que a va a ser igual a menos 2h dividido tangente de alfa. Eventualmente también podemos hacer un cambio, ¿cierto?, y despejar la otra, la a minúscula. La verdad es que deberíamos llegar a los mismos números, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, vamos a directamente reemplazar en la expresión que se definió en el video, ya para no tener que hacer todo el desarrollo algebraico, ¿cierto? En donde eso era igual a v igual a h tercios, factor de 3a cuadrado, menos 6ah, dividido por tangente de alfa, y más 4h cuadrado dividido tangente al cuadrado de alfa. ¿Ya? Acá hay un detalle bien interesante, y es que si ustedes se recuerdan, en aquel documento que se les pidió estudiar, ¿cierto?, en un laboratorio anterior o en un trabajo anterior, este 3 no existía.
¿Ya? Eso quiere decir que la expresión que aparece ahí estaba incorrecta. Y esto nos lleva a una situación, ¿cierto? Y algo que quiero que ustedes aprendan y que lo tengan, ¿cierto?, siempre presente. No porque esté en un documento, si se dieron cuenta de ser un documento de una revista, ¿ya? Que a veces uno pone los papers y pone a toda esa gente que escribe ese tipo de cosas en un pedestal, bueno, también cometen errores, ¿ya? Lo importante siempre es que si a usted lo más probable es que no lea nunca de papers, ni artículos de este estilo, pero sí lo más probable es que le lleguen documentos, ya sea oficiales o no oficiales, en donde se le indiquen algunas cosas, ya algunos procedimientos, algún tipo de elementos, ¿ya? La idea es que usted dude de ellos, siempre, porque a pesar de que puede que esté, y no estoy diciendo que los que escribieron dicho documento eran ignorantes, lo que estoy diciendo es que los errores pasan, los accidentes pasan. Entonces, si usted ve un documento en donde le dicen, no, si esto se hace así, y esto acá, y esto allá, usted tiene que siempre tratar de revisar lo que usted está leyendo, corroborarlo. En este caso lo hicimos, pero si no lo hubiéramos hecho este ejercicio, lo más probable es que nos quedábamos con la ecuación que aparecía en el documento, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso, siempre cuestionen lo que aparece en los documentos oficiales, por esto mismo, porque los accidentes pasan, ¿ya? Bueno, ya después de eso, empezamos a revisar, ¿cierto?, cuánto nos debería dar esto. Entonces, 258,4 metros cúbicos me va a dar igual la altura que habíamos dado, que son 2 metros, dividido 3, por 3 a cuadrado, menos 6 por 2, dividido la tangente de 30, si no me equivoco, ¿cierto? 30 por A, y más 4 por 2 al cuadrado, dividido la tangente de 30 al cuadrado. Y esto en paréntesis. Entonces vamos a calcular todo esto. Entonces va a ser 258,4 igual bueno, esto de aquí lo multiplicamos con este de acá primero y nos va a quedar 2 a cuadrado menos, ahora lo multiplicamos con este de acá, nos va a quedar, ¿cierto?, 2 por, simplificamos eso, va a quedarnos 2 por 4, 8, dividido la tangente de 30, que en este caso nos da 0,58 por A. Más, ahora de nuevo lo multiplicamos, pero esta vez con esto. Y nos va a quedar lo siguiente. Bueno, la tangente al cuadrado, ¿cierto?, es 0,33, o sea, básicamente es un tercio. Entonces, sería 2 tercios por 4 por 4, 16, y todo esto dividido por un tercio. Se simplifican, ¿cierto? Y nos queda todo de esta manera. Entonces, básicamente va a ser 258,4 igual 2a cuadrado menos 13,79a más 32. ¿Ya? Este de aquí lo pasamos restando acá y nos va a quedar 2a cuadrado menos 13,79a menos
226,4 igual 0. Así es la ecuación cuadrática que nos está quedando. Entonces, si ustedes tienen una calculadora de estas simples, ustedes pueden calcular, ¿cierto?, los valores simplemente aplicando. De lo contrario, habría que aplicar la ecuación, aquella ecuación para encontrar los resultados de una ecuación cuadrática. En este caso, vamos a utilizar la calculadora para hacer el video y para hacer esto más corto. Y nos está quedando lo siguiente. A puede valer 14,63 y A2 puede valer menos 7,74. Claramente metros ambos. Y como obviamente esto es una pila y se construye hacia arriba y no hacia abajo, bueno, entonces el valor que con el cual nos vamos a quedar es este de acá. Entonces, el largo de la pila en la superficie inferior o en la base es de 14,63 metros. Mientras que, ahora con esa información, nosotros nos podemos ir a esta ecuación de acá. ¿Ya? Y tenemos lo siguiente. Que A minúscula, o sea, el lado de la base de arriba, o de la superficie de arriba, mejor dicho, va a ser igual a 14,63 menos 2 por h, donde h vale 2, dividido la tangente de 30, donde la tangente de 30 vale 0,58. Entonces, esto nos queda como 4 dividido 0,58. Esto de aquí nos queda como 14,63 menos 6,9. Y eso nos da 7,73 metros. Entonces, de nuevo, si construimos esto si construimos la pila, debió haberme quedado un poco más angosta arriba, ¿cierto? Pero supongamos que está a escala. Ya, esto de aquí nos quedaría como 14,63. Esto de aquí me quedaría como 7,73. ¿Ya? Y la altura claramente van a ser 2 metros. ¿Alguna duda o consulta, estimados, con lo que hemos visto? Profe, Dígame. ¿hay alguna relación entre la A minúscula y con el resultado de la A mayúscula? O sea, en el sentido del negativo, porque es casi el mismo, solamente cambia el signo. Sí, estaba pensando en eso, pero la verdad es que no,
no tengo, Y no e tengo, incluso lo saqué en el ejercicio que mandó en la cápsula, e ¿Mm? igual me da casi Podríamos lo mismo. considerarlo, podríamos considerarlo. Tal vez existe la relación, tal vez este elemento nos hace la relación que sean similares, por no decir iguales, solo que con signo cambiado. A lo mejor habría que tratarlo, habría que revisarlo. ¿Ya? Podríamos verlo analizando la ecuación, pero bueno, vamos a analizarlo porque ustedes también van a tener que hacer un pequeño resultado acerca de esto. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a poner un pequeño delta a esto. ¿Ya? Ya vimos en la cápsula qué es lo que había. Vamos a darle un pequeño delta. ¿Se acuerdan cuánto tenía que ser, cuánto más o menos era lo normal de un flujo de ácido? ¿Cuánto ácido era enviado o con cuánto ácido era regado una pila? 10 a 20. 10 a 20, ¿cierto? Litros por hora por metro cuadrado. Por cuadrado, sí. Perfecto. Vamos a tomar el punto intermedio. ¿Ya? O sea, vamos a pensar en un flujo de ácido de 15 litros por hora por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a determinar el, eh, cuánto es el flujo de ácido total que llega a la pila. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, ¿cierto? Nosotros teníamos que esto de aquí es el área transversal de la pila, representa la parte del área de la pila como tal. La pregunta es ¿cuál elijo? ¿La de la parte superior de la pila o la parte inferior? Ambas son áreas, por ende puedo elegir cualquiera de las dos. En promedio. Elegimos la que es intermedia, que viene siendo el promedio de ambas áreas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular a cuadrado, a minúscula cuadrado, que viene siendo la superficie superior, y a mayúscula al cuadrado. En este caso, la parte superior nos deja 59,75 metros cuadrados y la inferior nos deja 214,04 metros cuadrados. Y ahora calculamos el área promedio. El área promedio, para hacer eso, más 59,75 dividido 2. 136, vamos a llamarle área promedio, 89 metros cuadrados. ¿Ya? Y ahora multiplicamos esto por 15. Entonces, el flujo de ácido total va a ser igual a 15 litros por hora dividido metro cuadrado por 136,89 metros cuadrados.
y nos van a dar, ¿cierto? 2053,35 litros por hora. Y si nos ponemos un poco más rebodiones, podemos decir que es 2,05 metros cúbicos por hora. Este es el pequeño delta que le agregamos a esta situación de la construcción de pilas. Entonces, yo de esta manera puedo determinar que efectivamente, con esto puedo decir, si es que yo estoy irrigando ácido, y yo tengo una lectura, por ejemplo, que el flujo está en 1,5 metros cúbicos por hora. ¿Está bien o está mal? Bueno, ahora sé que está mal, porque estoy irrigando menos ácido. Ahora, si me aparece, ¿cierto?, que es 4 metros cúbicos por hora, o eventualmente también en litros, ¿cierto? Se puede ver 4.000 litros por hora. Bueno, estamos mal entonces también, porque estamos regando más de la cuenta, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿qué cosa? Que si yo estoy agregando mayor cantidad de ácido, ese ácido no va a reaccionar con el cobre, sino que eventualmente puede reaccionar con otro mineral y lixiviarlo. Y eso podría ser peligroso. Entonces, y lo otro que también puede pasar, eso es una. Lo segundo que puede ocurrir es que el ácido no relixivia a nadie, sino que simplemente pase como líquido. Lo que va a ocurrir es que voy a tener una solución con un pH diferente al que a mí me interesaría, uno, y dos, voy a tener una solución más diluida. Por ende, el cobre no va a estar tan concentrado, y para los siguientes procesos, que sí, los procesos siguientes, ya la cosa va a ir en disminución. ¿Alguna duda o consulta, estimados? Ya. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Ustedes van a tomar el ejercicio que se les dio en el laboratorio, ¿ya? Con los datos que se les dio en ese trabajo que se les envió, lo van a rehacer con los datos que aparece en dicho ejercicio que se les dio, y van a añadirle, ¿cierto?, que el consumo de ácido es este mismo, 15 litros por hora por metro cuadrado. Y con la información que ustedes les dé, ustedes me tienen que indicar cuál es el flujo que yo tengo en la pila que ustedes dieron. Claramente ahora quiero ver ese ejercicio resuelto de esta manera, o sea, con estos pasos, siguiendo estos pasos, y considerando claramente que la pila es cuadrada, ¿ya? Y eso, hasta el viernes que lo entreguen, yo creo que estamos bastante bien. ¿Hay alguna duda o consulta, estimados? Profe, esta clase la va a subir a YouTube. Yes. Ah, ya, profe. Dejamos esta actividad hasta aquí, si no hay más dudas y consultas, y nos vemos a la vuelta de vacaciones, pero la semana siguiente a la vuelta de vacaciones, debido a que no tenemos materia para hacer otra actividad de estas. Necesito la que se va a ver el lunes siguiente, que tiene que ver con la parte de concentración magnética, ¿ya? Así que eso.
Profe, las cápsulas son los videos que consiguió, esos cortos. Sí, eso. Ay, Estimados, nos estamos viendo. Cuídense. Adiós.